de la sucesión. Y acá yo me quiero detener, porque no significa la apertura de la sucesión la apertura del proceso sucesorio, que lo vamos a ver más adelante. Acá dice, la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por testamento o por la ley. Si el testamento dispone, bueno, esto no importa. Lo importante es que, producido un hecho, que es la muerte real o presunta de una persona, automáticamente se transmiten los bienes por sucesión, se transmiten los bienes a las personas llamadas a suceder, como dice acá, por testamento o por ley. Eso también lo vamos a ver más adelante. Ustedes saben que existen dos procesos sucesorios, el habintestato o el testamentario, los que la ley establece como herederos o el que el causante estableció por medio de un testamento como persona para suceder. Eso va a ser producto de todo el desarrollo de esta materia. Lo que yo quiero que ustedes sepan que en Vélez Sarsfield lo llamábamos teoría de la ficción, porque producida la muerte se transmite, no queda un segundo los bienes sin titulación, sin titular. Acá lo tenemos establecido en un artículo expreso que es el primero. Hecha esta pequeña apertura, nosotros vamos a ver hoy la clase 4. Yo les recomiendo, estudien con el programa, estudien con el código, si tienen suerte de tener un código civil comentado mejor, y si no, cualquier cosa, estudien con un libro de los que les hayan recomendado, algún manual de sucesiones, pero cualquier duda con relación a un artículo en especial, lo pueden ver de un código comentado. Hoy no sé cómo se arreglan, sin poder ir a la facultad de la biblioteca, pero bueno, tienen estos medios que les acercan toda la bibliografía. Pero estudien con el programa porque el programa es el desarrollo metodológico de todos los puntos. Lo que vamos a ver hoy conmigo, que es la clase 4, lo van a repetir conmigo el día, yo me lo anoté acá, el 16 de noviembre. Esto que vamos a ver hoy, que es la legítima, ¿tienen idea lo que es la legítima? Con la cabeza digan sí, no. Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo vamos a dividir en dos. En esta parte general, y cuando sigamos avanzando con los conceptos, lo vamos a ver en colación de donaciones en la clase 18. Lo van a ver conmigo, si Dios quiere, el 16 de noviembre. Así que estaría bueno poder entender bien ahora, y cualquier pregunta me la pueden hacer acá o me la mandan después por WhatsApp, porque acá vamos a empezar a ver conceptos que a ustedes los van a acompañar todo el desarrollo de su vida profesional, porque esto está ligado, y por eso sucesiones se ve al final, está ligado con el patrimonio de las personas. Por eso tenemos que tener bien claro, cuando ustedes vieron familia, el origen de determinados bienes, como propios o gananciales, o los bienes que se adquieren en un estado, por ejemplo, de un matrimonio bajo el régimen de separación, que son bienes personales, porque acá de lo que trata sucesiones es de cómo transmitimos los bienes después de la muerte. No desde el sujeto principal actor, que es el causante, porque ya se murió, pero este principal actor por ahí tomó decisiones en vida, donaciones, testamentos o lo que la ley determina. Yo les traje un concepto de legítima que me parece a mí el que más me gusta, que es el de Pérez La Sala. Pérez La Sala define a la legítima de una manera muy especial. Dice que la legítima es la limitación legal y relativa a la libertad de disponer por testamento o donación
y lleva como consecuencia la reserva, miren las palabras que después las vamos a repetir, de una porción de la herencia o de bienes líquidos en favor de los legitimarios, de cuya porción pueden ser privados de desheredación invocada en el testamento. Los volví locos, pero todo esto tiene, dentro del desarrollo, tiene una razón de ser. Entonces, acá vamos a empezar a incursionar en determinados conceptos. Nosotros tenemos una legítima como una limitación legal. Es un límite que nos pone como estructura en el derecho sucesorio argentino. Y esta legítima tiene 3 caracteres. Uno de los caracteres es el orden público. La legítima es de orden público. Ahora vamos a ver en qué estado estamos actualmente en la doctrina. Pero el orden público, en el sentido del artículo 12 del Código Civil y Comercial, establece que las convenciones de los particulares no pueden ser alteradas ni afectadas por la voluntad de las partes. ¿Es una limitación al derecho a la libertad? Sí. Es una limitación al derecho constitucional del artículo 19, pero es una limitación que tiene como base imponer por ley, establecer las bases de la solidaridad familiar. Entonces vimos que la legítima es de orden público, que la legítima es irrenunciable en forma anticipada. Acá hay un principio romano que es que no podemos renunciar, no podemos disponer de herencia futura. Entonces, no podemos renunciar de forma anticipada, lo tenemos en el artículo 2449. Me olvidé de decirles que lo que vamos a ver hoy está, ¿dónde lo anoté? En los artículos 2444 a 2461 del Código Civil y Comercial. Esta clase 4 es el desarrollo de estos artículos. ¿Me siguen? Entonces es de orden público, es irrenunciable, esta irrenunciabilidad que la vemos en el 2449, tiene excepciones. Pero a mí ¿cómo les puedo explicar? Es irrenunciable la porción legítima de una sucesión aún no abierta. Pero ustedes anótense al lado del 2449 el artículo 1010 del Código Civil, que ya nos lleva a contratos. Miren cómo vamos del libro 5 al libro 3. ¿Qué significa esto? Esto está ligado a que, si bien no podemos pactar sobre herencia futura, en determinadas circunstancias del artículo 1010 existe la posibilidad, siempre y cuando no se viole la legítima, y aunque no estén de acuerdo o no lo conozcan los futuros causantes, entre futuros coherederos podemos establecer un pacto de partición. Pero esto no es para cualquiera, es para determinadas, igual se está morigerando para que sí sea como más, para patrimonios más comunes, pero es para, por ejemplo, explotaciones civiles, comerciales, extractivas, que entre futuros coherederos puedan decir, bueno, el día que no esté papá y mamá, vos te quedás con el campo, yo me quedo con la farmacia, vos explotás determinada actividad. Podemos hacer un protocolo familiar, así se llama, ahora que está de moda la palabra protocolo, pero esta es más vieja. Es un protocolo familiar que es una especie de convenio de futura división, aunque estén en vida los causantes. Es muy interesante porque es una especie de excepción a este principio romano
de que no podemos disponer de herencia futura, ni podemos renunciar. Y el tercer carácter que tiene es que es inviolable. La legítima es inviolable. El testador no puede imponer condiciones ni limitaciones a la misma. Esto lo dice el 2447, que establece que el testador no puede imponer gravámenes ni condición alguna a las porciones legítimas. Si lo hace, se tienen por no escritas. Pero también tiene una morigeración, que era el artículo viejo, el artículo 51 de la ley 14.394. Les cuento un poquito. La ley 14.394, que es una ley de los años 50, del año 54, era una ley ómnibus que establecía algo que a ustedes les va a sonar familiar. Establecía el régimen de bien de familia y establecía también lo que hoy tenemos incorporado en el 2277 y en este libro, que era la muerte presunta, la presunción de fallecimiento, basado en un caso que eran los tripulantes del Fournier. Pero también incorpora en el artículo 51, incorpora la indivisión. La indivisión postcomunitaria, que tenía como máximo 10 años o hasta que el menor de edad adquiriera la mayoría de edad, eran limitaciones a la irrenunciabilidad, eran limitaciones, si bien digo, a la inviolabilidad de la legítima establecidas por una ley especial, donde la persona podía disponer que su patrimonio no se divida, por ejemplo, por el plazo de 10 años. Esto pasaba en las explotaciones que hoy tenemos en el 1010. Entonces lo que les quiero decir, que si bien estos tres caracteres, el orden público, la inviolabilidad y la irrenunciabilidad, son principios rectores de la legítima, pueden tener alguna excepción invocada por ley. Lo que antes estaba en el artículo 51 de la 14.394, hoy lo tenemos a partir del artículo 2330. Les leo uno. 2330. Indivisión impuesta por el testador. El testador puede imponer a sus herederos o aún legitimarios la indivisión de la herencia por un plazo no mayor de 10 años. Después tenemos más artículos, pero bueno, me interesaba quedarnos con que esta legítima lo que trata de hacer es proteger los principios de solidaridad y de igualdad familiar, que justifican el mantenimiento de este instituto, que fue muy discutido en doctrina. Y ahora les voy a contar un poquito. El programa nos pide antecedentes de la legítima. Así que vamos a ver un poquito de historia. Y esto es para que lo podamos entender un poco más. El origen de la legítima, ¿dónde les parece a ustedes que se remonta? Derecho romano. Muy bien. Todo se remonta al derecho romano, pero bueno. En este caso no le erramos. Entonces, la legítima tiene su origen en la era romana, desde el comienzo hasta el final de la República, fue variando. Y lo que le daba al pater familia, al que dirigía toda la batuta, sobre todo en lo patrimonial, era la libertad de poder disponer por vía testamentaria de todo su patrimonio. Esto, imagínense, dio lugar a un montón de lo que nosotros consideramos injusticias y violaciones a la igualdad de los derechos de los herederos. Entonces, esto se vio de esta manera, y bueno, después se concibió la posibilidad de que el padre sea un poquito más piadoso, y en los casos en los que el testador no designaba como heredero a sus parientes más cercanos, se crea la querella in officiosi testamenti, que empezó a regir en el año 40 a.C., que era una protección de la legítima como conocemos ahora. Fue inspirada por la ley Falcidia, pero bueno, acá en Roma se genera una disquisición, o sea, esto que ya tiene 2060 años de antigüedad, que de la máxima libertad
pasa a una restricción, se llamaba la pars bonorum, era conferir, defender los vínculos de sangre, ese llamamiento como heredero, que se le otorgaba al legitimar un derecho, una participación proporcional en la herencia, una vez deducidas las deudas y las cargas. Así fue en Roma, pero si ustedes se ubican en el mapa, arriba de Roma teníamos a los germanos, a los bárbaros, que siempre se estaban peleando. Y ellos, el derecho germano, establecía algo parecido al derecho romano, pero desde otro punto de vista. Establecía la noción de una reserva. Esa reserva, en la transmisión hereditaria legal, sobre esa reserva no se podía oponer ningún cambio. O sea, esa reserva es lo que nosotros conocemos como la legítima y se llamó pars hereditatis. Vélez, que agregó un poco del derecho romano y un poco del derecho germano, mezcla la par bonorum y la par hereditatis. Y eso se ve en dos artículos que no nos vamos a detener, que eran el 3354 y el 3591, que después fue modificado en virtud de algo muy importante que pasó hace 52 años. En el año 68 ustedes saben que hubo una primera modificación integral del Código Civil, que fue la Ley 17711. La Ley 17711, promovida por Borda, esto estamos al tanto, incorporó fallos jurisprudenciales en las modificaciones de determinados artículos. Y así las cosas, que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en un antiguo plenario, estableció que la normativa imponía concluir que la legítima revestía carácter de pars hereditatis. Por eso es que el artículo, que la ley 17711 deroga el 3354, y el Código Civil y Comercial del 2015 adopta una batería de modificaciones que nos allanan el camino para que hoy podamos entender esto de una manera más sencilla. Entonces, nosotros estamos viendo en esta evolución desde el derecho romano hasta la actualidad, que la legítima hereditaria existe, que hoy es una pars hereditatis, que es esa reserva que establece la ley, y sobre el resto podemos disponer. Y la ley 26994, o sea, el nuevo Código Civil y Comercial, que ya no está nuevo porque tiene 5 años, dispone un montón de figuras que tienen que ver con esto que estamos hablando. Suprime, por ejemplo, el legatario de cuota, declara la responsabilidad del heredero intravires, es decir, con el valor de los bienes, deroga el régimen de desheredación, que hablaba Pérez Lasala, porque amplía y refuerza las causales de indignidad. Las causales de indignidad las tenemos también en el Código Civil y Comercial. Ya nos vamos a detener, ustedes no se mareen en lo que estamos hablando. Y suprime el derecho de la nuera viuda sin hijos. Entonces establece por ahí, en relación también a lo que vimos en derecho de las familias, la incorporación de la unión convivencial y ese derecho real de habitación, que no solamente tiene el cónyuge supérstite cuando es un matrimonio, sino que tiene el conviviente supérstite por 2 años desde el fallecimiento del otro, es la incorporación de derechos. Por ahí yo ahora lo veo más claro porque tengo más años y porque lo pude revisar. Ustedes que están estudiando por este código tienen que ver que todas estas incorporaciones son base o el fruto de la conclusión de doctrina y jurisprudencia, que abrevan en normas expresas. Ahora, el programa nos sigue pidiendo legítima y porción disponible. Y vamos incorporando nuevos términos. Entonces, limitación a la disponibilidad. Se puede disponer de todo, se puede disponer de parte. Entonces, la limitación, la legítima,
no es absoluta. Se reserva una porción llamada porción disponible. Sobre esa porción disponible, el futuro causante en vida tiene la posibilidad de designar a quien quiere en el futuro beneficiar. Esta porción disponible nosotros lo vamos a ver como un porcentaje de la herencia, que en el caso de haber legitimarios está alcanzado por la legítima y sus efectos protectorios. La legítima es una protección. Si tenemos herederos legítimos, ¿sabes cuáles son los legítimos? Los que antes se llamaban forzosos. ¿Legítimos quiénes son? Ascendientes, descendientes y cónyuge. En realidad yo lo ordenaría descendientes, ascendientes y cónyuge, porque siempre primero nos va a heredar la línea descendiente. Si no tenemos línea descendiente, va al ascendiente y el cónyuge. Pero si no tenemos ascendientes, descendientes y cónyuges, se terminó el problema, no tenemos legítima. ¿Me siguen? Nosotros protegemos la legítima de lo que antes eran los herederos forzosos, que hoy se llaman herederos legitimarios. Si no tenemos legitimarios, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llaman si no tenemos legitimarios? Hola. Legatarios. Pueden ser ¿Cómo? legatarios. Pueden ser legatarios. Pueden ser legatarios, pero tenemos los legítimos, que son los que la ley nos impone, y si no tenemos legitimarios, los colaterales. Y dentro de los colaterales van a tener preferencia los que están más cercanos. Pero bueno, si nosotros no establecemos una forma de disponer a favor de los colaterales, podemos por testamento o por donación dejarle todo a la iglesia, al vecino de enfrente, al sobrino que más queremos, al vecino que mejor nos cuida. Pero ahí no hay legítima. Ustedes tienen que unir el concepto de legítima y porción disponible solamente con los legitimarios. Cuando no tenemos legitimarios, no hay legítima. Con los colaterales podemos hacer, si no tenemos ascendientes, descendientes o cónyuge, y fallecemos, sin disponer, nos van a suceder nuestros colaterales más cercanos, o quien por testamento nosotros hayamos designado en su totalidad, no solamente en la reserva. ¿Me siguen? Espero que sí. Entonces, esta porción disponible representa el porcentaje de libertad testamentaria. Es lo que nosotros podemos hacer de esa porción disponible, dejárselo a quien queremos. Y esto siempre acuérdense del principio de solidaridad familiar. El 2445 establece claramente, que yo se los dejo para que lo lean ustedes en su casa, cuáles son estos porcentajes. Pero tenemos que tener en cuenta cómo era en Vélez y cómo es ahora. Entonces, en el Código Civil y Comercial, los descendientes, la legítima es de 2/3 y la porción disponible es de 1/3. En los ascendientes es de 1/2, la legítima, y de 1/2 la disponible. Y en el cónyuge es igual, 1/2 de legítima, 1/2 de disponible. ¿Cómo era antes? Antes es hace 5 años nada más. Y esto lo tienen que saber, porque cuando ustedes estén operando en el ámbito del derecho privado sucesorio y empiecen a trabajar, es muy probable que les toque una sucesión o que continúen una sucesión iniciada con anterioridad a este régimen, con un fallecido anterior al 1 de agosto del 2015.
O sea que ustedes durante mucho tiempo, todos vamos a transitar dos mundos, dos legislaciones. En Vélez, en los descendientes la legítima era de 4/5 y el disponible era de 1/5. En los ascendientes la legítima era de 2/3 y el disponible era de 1/3. Y el cónyuge sigue igual, mitad y mitad. ¿Qué significa esto? Que con Vélez la persona podía disponer de hasta un 20% de su herencia, si tenía descendientes, y hoy puede disponer de un 33% de su herencia, o de los bienes que va a dejar. Si no tenía descendientes, con Vélez podía disponer solo de 1/3, y hoy puede disponer de la mitad. Y si solo tiene un cónyuge, puede disponer, como antes, de la mitad. Esta porción disponible es lo que nosotros muchas veces también llamamos mejora, porque utilizo esa porción disponible para mejorar al cónyuge, a un hijo. Y esto se utiliza cada vez más. Yo soy escribano y ya hace como 24 años que trabajo de escribano. Y en estos últimos años, cada vez más personas consultan por testamentos, por la forma de poder disponer de sus bienes. ¿Qué significa esto? Que por ahí maduramos un poco más, que por ahí nosotros como operadores de derecho podemos difundirlo un poco más, o que ya dejó de ser tan tabú el poder hablar de cómo vamos a disponer de los bienes a nuestra muerte. Antes era una cuestión por ahí de respeto sacramental, y hoy es una cuestión económica. Así, a ver, viejo, vamos a ver cómo hacemos, porque el día que vos no estés, en todos los impuestos que se han creado en esta provincia de Buenos Aires desde el año 2011, por ahí está bueno ir viendo cómo podemos disponer, cómo podemos mejorar. Hoy la gente vive mucho más, y tenemos cuestiones que ahora vamos a ver en un minuto, que están muy buenas porque protegen también al hijo con alguna discapacidad. Pero no lo protege el padre, lo protege la ley. Entonces lo que tiene el padre es herramientas para poder protegerlo un poquito más. Entonces, como vimos recién, esta porción disponible es para el caso de establecer por ahí alguna disposición testamentaria. Se pueden haber efectuado donaciones en vida, y en estas donaciones, o sea, la forma que tenemos de disponer en vida, a mí me causa gracia porque muchas veces viene la gente y me dice, quiero donar en vida un inmueble, o mi papá me lo donó en vida. Por supuesto, si no, no lo puede donar porque es un contrato y no es un acto voluntario, tendría que haber testado. Pero bueno, ya se van a acordar de mí cuando escuchen esto. Y si el causante efectuó donaciones con anterioridad, o sea, estando en vida, esto se puede imputar a esa porción legítima. Podemos establecer en la donación que esta donación de inmueble es como anticipo de herencia. O puede dispensar al donatario y lo puede mejorar. Pero donde yo me quería detener es que el artículo 2448, que si quieren ahora alguno de ustedes lo lee, porque es un artículo muy importante que establece el legislador, es la mejora como posibilidad concreta de beneficiar a un heredero legitimario por sobre todos los demás. Y es una verdadera innovación en el derecho argentino, que es la posibilidad de realizar en favor de un heredero con discapacidad lo que ahora vamos a ver. Y esto tiene como sustento, en este nuevo código, que el código establece principios de la constitucionalización del derecho privado. Y acá lo vemos. La constitucionalización del derecho privado establece el reconocimiento de normas de orden público, de normas de derecho internacional incorporadas en el mismo rango por la modificación del 94 a nivel constitucional,
acá lo tenemos, la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que la Argentina, conforme a la Ley 26.378, incorporó a la legislación y ahora lo tenemos incorporado a la legislación privada. ¿Alguno quiere leer el 2448? Yo si quiere leo, doctor. Da, quien quiera, así tomo un mate. Dice, mejor a favor de heredero con discapacidad. El causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de 1/3 de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos efectos se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Bueno, ¿qué significa esto? Siempre nosotros, por más que trabajamos hace mucho, seguimos yendo a la universidad y seguimos formándonos en posgrados, que es lo que les va a pasar a ustedes dentro de poco. Olvídense de que estos son los últimos cursos que hacen, esto recién empieza. La mejor manera de poder entender este 2448 es con un ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene un hijo con alguna discapacidad resuelve, por testamento, mejorarlo en la porción disponible, en ese tercio, en ese tercio que tenemos, que hablamos recién, ¿se acuerdan? Lo mejoramos por el 2445 con el tercio, y lo mejoramos por el 2448 con otro tercio. ¿Y qué se va a ver reducido? La porción disponible de los otros dos herederos forzosos. ¿Esto por qué? Porque basándonos en el principio de solidaridad familiar, la ley estableció, en virtud de la convención, que la persona que más necesita de estos medios va a ser la persona que tiene esa discapacidad. Si es relativa, si es permanente. También vieron que habla de fideicomisos. Estaría buenísimo por ahí en nuestra sociedad, porque nosotros acá en la oficina vemos gente que por ahí está muy preocupada, que no quiere cargar a los hermanos el día de mañana cuando no estén, para que atienda al hijo con discapacidad, porque saben que primero van a fallecer ellos. Pero no existen instituciones por ahí que sean seguras, donde podemos establecer o depositar un patrimonio para que sea desarrollado, para que mantengan a este hijo. En nuestra sociedad no existe. En las películas americanas existe, porque el fideicomiso en Estados Unidos como forma de transmisión, y por eso lo vemos tanto en las películas, está exenta de impuestos. Todas las transmisiones de bienes en las legislaciones pagan mucho impuesto. Morirse es carísimo. Así que esa transmisión de bienes paga impuesto. En algunas legislaciones el fideicomiso lo que hace es ahorrarnos esos impuestos, y así se ha desarrollado todo un sistema financiero y bursátil que hace que se administren los patrimonios, y bueno, en Estados Unidos por ahí podamos mantener un gato que vaya a la universidad y todas las cosas que vemos. Acá, lamentablemente hoy, en virtud de lo que todos conocemos, que son los sistemas inflacionarios que tenemos hace tantísimos años, no ha sido posible desarrollar un sistema de esta manera. Entonces, esto siempre recae en algún pariente o en algún amigo, y los fideicomisos se realizan, pero son contados con los dedos. Entonces, la ley establece esta protección. Bienvenido sea. La doctrina está el que lo critica, el que no lo critica. Decime. Tengo una pregunta. ¿Hace falta la declaración de incapacidad o no? ¿Tiene que ser un incapaz? Bueno, muy buena la pregunta. Hoy, chicos, la declaración de incapacidad, vieron con todos estos términos,
Es difícil. Yo entiendo que no, va a proteger a la persona. Acá estamos incorporando derechos a las personas. Lograr la declaración de incapacidad por ahí no es muy fácil. Yo entiendo que todas las familias van a ser diferentes. Alguno va a pelear y va a decir, no, mira, él tiene una incapacidad menor, y lo vamos a discutir judicialmente, y ahí va a estar el oficio de ustedes. Yo entiendo que no es necesario. Simplemente es la declaración del padre. Después vamos a ver, ¿viste? Esta pregunta que vos haces es justamente, lo escuché en una discusión doctrinaria, donde gran parte decía que no, y otra minoría decía que sí. Yo entiendo que estamos incorporando derechos. Si yo tuviera un hijo al que quisiera beneficiar, seguramente, si sé que va a tener problemas eventualmente con sus coherederos, trataría de protegerlo dándole la mayor instrumentación posible. Si no, le diría al hermano, mira, esta explotación es para que mantengas a tu hermano, y punto. Y muchas veces lo vamos a resolver así, pero muchas otras no. Pero bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué tenemos legítima? ¿A ustedes les parece justa la legítima? ¿Les parece injusta? ¿La sacarían? ¿La dejarían? Porque esta fue la discusión que hace muchos años. Ustedes piensen que el 90% de las legislaciones extranjeras no tienen este instituto romano de la protección de la legítima hereditaria. Muy pocas legislaciones, entre ellos la nuestra, la tienen, y ahora vimos que está morigerada, que antes era un 20, ahora se ha reducido un 33, y con relación a los ascendientes, antes se podía disponer de un tercio y ahora de la mitad. Pero la realidad es que esto es una discusión que es dentro de la filosofía del derecho, nosotros lo hemos mantenido. Y para eso tenemos que ver los antecedentes. Ustedes saben que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil son las que forman, que es donde van los catedráticos de las universidades, y forman también, y los jueces, y va formando el criterio de las modificaciones que hoy tenemos. Esto se discutió en las jornadas de Tucumán del año 2011 y las de Buenos Aires del año 2013. Este proyecto el anteproyecto es del 13 y se sancionó en el 15. ¿Qué decían? Como todos ustedes estarán acostumbrados, tenemos las dos posiciones extremas. Que no exista más la legítima, o que la legítima se mantenga como estaba en el Código de Vélez. Y hubo una posición ecléctica que establece que la legítima se morigere, que es la que hoy tenemos en el 2445. Pero todo esto que nosotros hoy estamos estudiando, yo quiero que ustedes vean que es el fruto de discusiones y de estudios de años y años. Punto. Particularmente, para mí, no tendría que existir la legítima. Porque genera más problemas y conflictos que soluciones. Pero es una posición particular. Me heredará el que me quiere y el que me atienda. Pero bueno, está este principio de solidaridad familiar. Yo me río porque nosotros tratamos estos temas. Nosotros tenemos acá en Mar del Plata una comunidad zíngara, una comunidad gitana, por la avenida Jara, son todos de acá. ¿Saben cómo se heredan ellos? Vivimos todos en el mismo país. Tenemos una legislación que para todos es igual, pero hay costumbres, pueblos, culturas que tienen su propia forma. La comunidad zíngara se hereda el hijo o la persona cercana que más cerca está al momento del fallecimiento. Entonces no se mueren solos los viejitos gitanos. Se mueren rodeados de sus afectos, aunque sea por interés. Y a ellos les funciona. O sea que esto, yo quiero que empecemos a abrir la cabeza de que no todo es tan lineal, y si bien lo tenemos en la legislación, podemos tener nuestras propias opiniones, siempre vamos a respetar lo que la legislación diga, pero
a veces lo que vamos a hacer ustedes y yo como operadores del derecho, y lo ves cuando mucha gente dice, mira, no me da bolilla, no me atiende el teléfono, no me llama, y yo tengo esto, y en realidad quiero beneficiar a la persona que me cuida, que es mi hija menor, o que es la vecina de enfrente, no importa. Total, sabemos que al momento del fallecimiento todos van a tener, por este principio, a veces puede ser justo, a veces puede ser injusto. Yo lo que quiero es que empecemos a pensar, cuando estudiamos derecho, que empecemos a pensar qué nos pasa a nosotros con esto que estamos estudiando. Después, ¿cómo calculamos las concurrencias de esta legítima individual? Como les dije hace un ratito, los herederos legitimarios son los descendientes, ascendientes y cónyuge. Y esos son los que van a poder establecer esta legítima individual basada en el principio de igualdad. Y este principio de igualdad, yo les diría que se anoten por ahí el artículo 2430. El 2430 establece un principio de igualdad, donde dice que todas las filiaciones provenientes de cualquiera de las fuentes filiatorias establecidas producen los mismos efectos hereditarios. ¿Cuáles son las fuentes de filiación que conocemos? Por naturaleza, por adopción y por técnicas de reproducción humana asistida. El 2430 dice, el adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes por naturaleza y mediante técnicas de reproducción asistida. ¿Cómo se calculan las legítimas? Igual. Este es el principio de igualdad del 2430. Bueno, ¿qué más me falta decirles? Perdón, disculpe, es muy preguntona. Preguntaba porque es más divertido. Si estuviéramos en el aula sería más fácil. Respecto de la adopción, ¿es la adopción plena solamente, no la adopción simple? Mira, acá yo entiendo, acá habla de la adopción. Yo no sé cómo quedó esto en el Código Civil y Comercial, pero esperá que ya te lo... Yo entiendo que sí, tiene que ser la plena, porque la plena es la que te da los derechos. En el Código Civil y Comercial lo que se establece es que la adopción para el caso de descendientes es tanto simple como plena, y en el caso de ascendientes es para la plena. Y tiene una distinción con con la familia de sangre, digamos. Tenés razón. En la adopción simple y plena. Perfecto, muy buena pregunta. Ustedes ya dieron familia, ¿no? Buenísimo. Ustedes son todas del plan nuevo, o sea que familia dieron en el cuatrimestre pasado. Hay un artículo, Sí. ahora después si querés lo buscamos. Bien. Doctor, disculpe, cuando habla de reglas generales, ¿a qué se refiere? Si bien hablamos de los principios, diferentes principios que involucra, digamos, el tema, cuando habla de reglas generales, ¿cómo involucra todo? ¿Con relación a qué me decís? Con relación a la legítima. Con los descendientes, el 2430 establece que cualquiera sea el origen, el 2430, adopción, bueno, plena, hijo por naturaleza o por técnicas de reproducción, todos van a tener la misma protección. Ah, perfecto. Habla de Esto es importante porque no hace muchos años los hijos, bueno, las técnicas por reproducción humana asistida no existían, pero dentro de toda la evolución del sistema de la adopción fue variando, y de hecho bien su compañera estableció la diferencia entre la adopción simple y plena, y antes, yo no soy especialista en derecho de las familias, pero sí sé que todo esto fue variando y fue cambiando, y hoy no se nos ocurre pensar de otra manera, pero hace 30 o 40 años por ahí sí. Sí, señor. Bueno, ahora
Todo esto tiene una razón de ser, que si no existiera la legítima no lo estaríamos discutiendo, pero como la legítima existe morigerada, esto se ve en la transmisión de, o sea, lo que vamos a ver hoy y lo que les dije que vamos a ver acá lo tengo, el 16 de noviembre, son los problemas que se generan en la transmisión de bienes en vida, más que nada, con relación a la futura legítima. Porque tenemos protección por medio de acciones. Pero bueno, esto también sufrió una evolución. El artículo 3604 de Pele-Sarfield estableció un principio que era el principio de gratuidad. Y esto yo quiero que nosotros lo prestemos atención, porque esto lo vamos a ver, yo como escribano lo veo permanentemente. Y dentro del ámbito de los operadores del derecho, ustedes, algunos va a ser abogado y va a trabajar en su estudio, otro va a trabajar en el Poder Judicial, otro va a trabajar en empresas y va a haber más derechos comerciales, otros van a ser escribanos, otros van a ser jueces. Y hay principios, hay problemas que se transmiten por toda la eternidad. Y este es uno. La transmisión de bienes a título gratuito genera problemas en vida de las personas, ¿no? Esa donación que en nuestra cultura argentina es tan común, que el padre le done al hijo, o a los hijos, o a un hijo este bien y a otro hijo el otro bien, y están todos de acuerdo, y no genera problemas, en nuestra legislación tiene problemas desde 1911. Les cuento un poquito la historia para poder entender cómo fue evolucionando esto, cómo lo tenemos ahora y cómo lo vamos a ver el 16 de noviembre. Si lo entendemos ahora, después va a ser más fácil. Esto se generó con una donación que un señor Scari, el fallo se llama Scari con Pietranera, es de 1912 y es de la Corte Suprema. Y vieron que Vélez, que no tenía ningún ordenador y que hacía el código a máquina mientras noviaba con la hija de Sarmiento, que era Amalia la que lo tipeaba, a veces se distraía. Y en el artículo 3653 se distrajo. El 3653 de Vélez generó una bomba atómica que no podemos desactivar ni con este código. El 3653 establecía que las donaciones a terceros no legitimarios, a terceros, o sea, si no le dono a mis descendientes o a mis ascendientes, pero la donación le dono al vecino enfrente, se entiende que es pasible de la acción rei persecutoria. Esto que les digo es una bomba, porque las acciones rei persecutorias, que no están dentro del ámbito de las acciones personales, porque ustedes, partamos de la base que la donación es un contrato. Es un contrato, como el contrato de compraventa tenemos el contrato de donación. La transmisión de inmuebles, si lo que donamos son inmuebles, se hace por escritura pública y es una transmisión del derecho real. Entonces, en la transmisión de inmuebles, que tiene como base un título de donación cuando son terceros no legitimarios, la acción rei persecutoria, y sabemos que es imprescriptible y que puede trascender en el tiempo, porque es imprescriptible, hace que se pueda reivindicar la cosa de quien la detente. No sé si ustedes entienden la gravedad de lo que les digo, pero si por ejemplo mi abuelo le hubiera donado al vecino de enfrente un inmueble, y ese vecino enfrente lo vendió, y eventualmente un heredero legitimario de mi abuelo
mi padre, yo, mi hijo en el futuro, puede reivindicar la cosa de ese tercero. Un disparate atómico. O sea, no da seguridad jurídica en cuanto a la transmisión. Pero le pusieron reivindicatoria, entonces la doctrina generó una especie de locura. ¿Qué dijo? Porque las donaciones siempre fueron títulos mala palabra, por este fallo que les digo, el Cari con Pietranera. Entonces el padre, que le quería donar al hijo, en los años 70, en los años 80, en vez de donarle, ¿saben qué hacía? Le vendía. ¿Era verdad? No, era mentira. Era un acto simulado. Y tenemos un montón de títulos de esa época que veíamos que el padre le vendía al hijo. La mayoría de las veces era mentira, pero la realidad es que muchas veces es verdad. Yo como escribano he visto en estos últimos años, cuando había créditos, estos Procrear y los créditos de hace 2 o 3 años con UBA, con UBI, etc., muchas veces los hijos le compraban el lote al padre, de verdad, con un crédito que sacaban, para poder construir en su propio lote. No todo es tan lineal. Entonces, este fallo Escari con Pietranera, el 3953, que todos pensamos que en esta modificación de código lo iban a solucionar, ¿saben qué pasó? No lo solucionaron. Entonces seguimos teniendo el mismo problema con relación a los actos a título gratuito. El 3604 de Vélez establecía un principio de gratuidad. Decía, ni lo anoten porque esto está derogado, pero miren lo que decía. Si el testador ha entregado por contrato en plena propiedad algunos bienes a uno de los herederos legítimos, aunque sea con cargo de una renta vitalicia con reserva de usufructo, el valor de los bienes será imputado sobre la porción disponible. Después, en la 17711, cambia el aunque por cuándo, qué sé yo. La realidad es que se generan 2 presunciones. Que todos los actos a título gratuito son liberalidades y son intentos de beneficiar a un heredero por sobre otro, aunque así no sea. Y también se presumía que se imputaba el valor del bien a la porción disponible, y si excedía dicha porción, se debía colacionar. Entonces había que tener mucho cuidado, no hasta hace tanto tiempo que teníamos el otro código. Entonces, cuando realmente un hijo le compraba a su padre, ¿saben lo que hacíamos nosotros, como escribanos? Decíamos, bueno, depositarle la plata en el banco, que quede bancarizada, que tu padre lo pueda extraer del banco y así demostrar el día de mañana ante una futura acción de colación de que vos depositaste y tu papá lo cobró. Porque si bien en el imaginario, cuando dice, ¿le puedo vender a mi hijo? ¿Le puedo vender a mi nieto? ¿Le puedo comprar a mi abuela? Sí, por supuesto, estos contratos no están prohibidos, pero gozan de una presunción que nos va a perjudicar el día que no esté el padre o la abuela. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo los instrumentamos. Hacer la trazabilidad de la entrega del dinero. Si realmente estamos comprando. Lo más llamativo, miren, Zanoni, ¿por qué esto sucede? La realidad es que las operaciones interfamiliares suceden todo el tiempo. Entonces Zanoni dice que ahora les voy a leer el artículo que quiero que sepan, porque a mí es el que más me gusta de esta parte, que es el 2461, habla de el pacto de reconocimiento de onerosidad, que es lo que pasa, si le vendemos a un tercero sabemos que nos va a pagar, porque es un tercero, pero si le vendemos a nuestro hijo, se duda que nos va a pagar. Entonces acá hay una presunción de onerosidad. Un reconocimiento, ¿saben? Zanoni lo llama reconocimiento de sinceridad. Dice, se configura cuando todos los herederos reconocen de manera expresa o tácita la veracidad del acto oneroso. Entonces, yo me dedico a hacer instrumentos públicos para que circulen sin que tengan
defectos. Por eso el 1892 habla de títulos perfectos. ¿Cómo hacemos cuando un padre le dona a un hijo un bien y tiene 3? O cuando un padre realmente le vende a un hijo un bien y tiene 3. ¿Cómo lo solucionamos? Haciendo venir a los otros 2. Vengan todos y digan que conocen la donación efectuada, que conocen la venta efectuada, porque por la doctrina de los propios actos, el día de mañana no la van a poder impugnar, porque estuvieron presentes, fue público. Y si aparte, muchas veces, un padre le da a un hijo esto, porque 2 minutos antes le dio al otro lo otro, pueden decir que se vieron compensados. Este es el pacto de sinceridad, o el reconocimiento de sinceridad del que habla Zanoni. ¿El 2461 lo quiere leer alguien? Yo lo leo. Dale. Dice, transmisión de bienes a legitimarios. Si por acto entre Dios, a título oneroso, el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume sin admitir prueba en contrario la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestra haber efectivamente pagado. El valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación. Esta imputación... Espera acá. Hasta acá tenemos esta presunción de gratuidad. Por eso les digo, si realmente le pagó, acreditémoslo. Pero la solución viene en lo que ahora vas a leer, Lucía. Dice, esta imputación y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación, sea onerosa o gratuita, con alguna de las modalidades indicadas. O sea, la legítima hereditaria, ¿quién la puede impugnar? Solamente los legitimarios. Entonces, si nosotros hacemos participar a los legitimarios en la sinceridad del acto que realicemos, ya sea una donación o una venta, estamos cortando cualquier acción futura de colación o en el mejor de los casos de reducción de la legítima. Y estamos desactivando la bomba que nunca desactivaron los legisladores del viejo 3953 de Escari con Pietranera. Entonces ustedes van a ver títulos donde dice, fulano de tal le dona a sus únicos hijos A y B. Imagínense si nosotros estamos tramitando la donación de un bien de Maradona. ¿Cómo hacemos? ¿Saben la cantidad de gente que circula, que tiene hijos que no saben? Entonces la ley da la doble protección. A los hijos que uno conoce al momento del acto ponemos y los reconoce con palabras a sus únicos hijos, A, B y C. Si después aparece un hijo D, ese hijo va a poder ir por el valor, va a poder colacionar por el valor si ese bien lo vendieron. Y esa es la solución del 2458. ¿Me siguen? Pero eso es lo que vamos a ver el 16 de noviembre. Yo hasta acá me quedo contento con que podamos ir viendo estas presunciones de gratuidad, la solución que nos da el final del 2461. Y por último vamos a ver la forma o el modo que nos pide el programa de calcular las legítimas. El 2445 nos dice, las porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más los bienes donados, computables para cada legitimario la época de la partición, según el estado del bien a la época de la donación. Esto como cuando vieron sociedades. ¿Para qué computamos? Computamos para liquidar, para partirnos, esto es para vos, esto es para vos, y después adjudicarnos. Y una vez que partimos y adjudicamos, ¡ping!, se terminó el proceso sucesorio.
Entonces acá lo que nos determina, ¿cómo calculamos el valor de la legítima? Lo determinamos en base a 3 pasos. Determinando el valor bruto de la herencia. El desarrollo de estas partes las vamos a ver en otras clases. ¿Cómo determinamos el valor global de la herencia? Mediante el procedimiento del inventario del avalúo. Primero vemos todo lo que tenemos y hacemos un inventario. Después lo evaluamos y nos ponemos de acuerdo. Y acá vienen las normas procesales de cómo podemos hacer el avalúo. Si todos los coherederos estamos de acuerdo, el avalúo lo podemos hacer por valuaciones fiscales. Pero tenemos que estar todos de acuerdo. Y acá tenemos las normas también del 2342. Dice, para calcular la legítima global individual, debo tomar la evaluación del activo que surge del avalúo e inventario de bienes, es mediante la denuncia de bienes. Y acá vamos a ver, si nosotros denunciamos todos los bienes, vamos a ser herederos de buena fe. Si no denunciamos todos los bienes y nos quedamos con un bien que solamente sé yo que tenía mi papá, ¿voy a ser heredero de mala fe o no? Con la cabeza. Sí. Y si soy heredero de mala fe, ¿saben cuál es la sanción? Que no voy a tener beneficio de inventario. Es buenísimo. Porque no, o sea, el beneficio de inventario me protege. Si mi causante tenía más deuda que su valor líquido, va a responder la sucesión con todo lo que tenga. Si soy de buena fe, si me porté bien, ahora si me hice el vivo y soy de mala fe, no solo vamos a responder con los bienes de la herencia, sino con los particulares. Estas son pequeñas cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta de cuando vemos cómo puede jugar la mala fe y puede jugar la mala fe. ¿Podemos adquirir por prescripción adquisitiva un bien de una herencia? Sí, pero durante 20 años lo tuve que tener escondido de los coherederos y actuar con ánimo de dueño, hacerme el sota. Pero si en la sucesión hubo un problema, tenemos que saber que respondemos con nuestro patrimonio particular. Entonces, una vez que nosotros determinamos el valor de todos los bienes de la herencia, tenemos que deducir el pasivo. O sea, tenemos que tener un valor líquido de la herencia. Activo menos pasivo nos va a dar el valor líquido. Y por último, tenemos que computar las donaciones. Esto que es el último paso y que es el más difícil y es el que nos va a dar origen a la segunda parte que vamos a ver el 16 de noviembre, es el tercer y último paso y consiste en sumar las donaciones que el causante efectuó en vida, considerando el valor de las donaciones al tiempo de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Esto que parece un trabalenguas significa: mi padre, por ejemplo, me donó un inmueble en el año 1993. En ese año tenía un valor. Yo después lo mejoré, porque ese inmueble hice locales, le puse piso nuevo, le cambié el techo, o lo degradé, lo abandoné, el barrio se puso tremendo, empezaron a ocupar casas. Hoy. Entonces, miren lo que dice. ¿Cómo vamos a sumar las donaciones? Considerando el valor de la donación al tiempo de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Tenemos que tener en cuenta el bien a la época de la donación, no hoy. Ese bien hoy puede costar mucho más o mucho menos. Entonces, por un acto de justicia, tenemos que ver cuánto costaba en ese momento. Bueno, esto es todo lo que tenía yo para decirles, y este es el desarrollo íntegro de la clase 4. Escucho sus preguntas. Le hago una pregunta que me quedé cuando hablamos se nombró el concepto de colación y no sé a qué se refiere, si se podría explicar. La colación es una acción que vamos a ver la semana que viene, es una acción sucesoria, que lo que tiene como finalidad es establecer la igualdad entre los coherederos.
Por ejemplo, si tenemos para repartir 10 entre 5, pero uno ya cobró 4 por el cómputo de las donaciones, no nos vamos a repartir los 6. Vamos a traer eso y ese valor lo vamos a volver a repartir entre todos. Y nos pondremos de acuerdo, que es la mayoría de las veces nos ponemos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, nunca iremos a tribunal. De la igualdad sucesoria. ¿Por qué? Porque puede haberse dado generalmente cuando empezamos a hablar, y yo ahora les voy a repetir qué es la legítima para Pérez La Sala que ustedes copiaron al principio. Dice, la legítima es una limitación legal y relativa a la libertad de disponer por testamento o donación que lleva como consecuencia la reserva de una porción de la herencia o de bienes líquidos en favor de los denominados legitimarios, de cuya porción puede ser privados por justa causa de desheredación invocada en el testamento. Las causas de desheredación invocadas en el testamento ya no existen más. Algo que quitó la nueva legislación de Vélez es que el padre podía desheredar a un hijo por causas muy estrictas. Que haya intentado atentar contra su vida, sedicia, que es la maldad manifiesta, eran causas muy extremas. Eso se privó, ya no está más en el código, pero sí está en el código las causales de ingratitud, que ya las van a ver específicamente. Y esas causales de ingratitud, el problema que tenemos es que tienen que ser ejercidas no por el padre, decimos padre, madre, progenitor, etc., por la persona a la que vamos a suceder, sino que tiene que ser ejercida por los coherederos. Y el coheredero le va a tener que decir, mirá, vos en realidad papá establece una cláusula de ingratitud por testamento, que está buena, porque vos nunca lo fuiste a ver el hogar, nunca le compraste los pañales, no contribuiste con el pago de las expensas, no lo llamaste por teléfono. ¿Y quién se tiene que poner a pelear? El hermano, el coheredero. Esas son las causales de ingratitud. Entonces, bueno, la colación la vamos a ver la semana que viene. Yo sé que es muy temprano, les agradezco que estén con sus cámaras prendidas, la mayoría. A ver, espera que voy a tocar acá. Sí. ¿Estamos todos? ¿Alguien falta? No, falta alguien. Yo tenía la cámara apagada, pero ahí la prendí. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bueno, ¿vos sos del centro de estudiantes? Sí, pero además estoy cursando. Ah, buenísimo. Bueno, vos sabés que esto si se grabó, no, yo no tengo ni idea, no sé cómo se... Sí, se está grabando y después se sube a YouTube todas las clases. Perfecto. Bueno, nada, yo les digo, de vuelta les repito, yo soy alumno igual que ustedes en otros cursos, así que a mí me es mucho más cómodo estar con la cámara apagada. Les doy la libertad para que ustedes hagan lo que quieran. Es más fácil comunicarnos cara a cara, pero también entiendo que son las 8 de la mañana de un lunes y que a veces es difícil poder interactuar de esta manera. Así que con total libertad. Las preguntas, cuando ustedes empiecen a estudiar, las dudas que tengan, me las mandan por WhatsApp. Así que bueno, si no tienen más dudas, nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere.